mi trabajo abro mucho unas ventanas que yo le digo que es unos cuadraditos, que pongo una imagen que no tiene absolutamente nada que ver con el contexto de lo que he pintado de la figura principal, sino que se sale de ese contexto. Pues justo intento eso, que cuando tú mires eso, lo que se pregunta mucha gente sea como que te descoloca. ¿Por qué ha colocado aquí de repente esto? Normalmente son imágenes que tienden o intento sacarle una sonrisa a la gente con esa imagen, o que se ría, o que pregunte, hostia, esta de locura, ¿por qué? Y tenga como esa parte. Sin ser el personaje principal, hay muchas veces que el personajito, lo que hago en esa ventana pequeña, a veces tiene más influencia que la imagen grande en general. Bienvenidos a Color Me Crazy, otro podcast con ustedes. Hoy vamos a entrevistar a Murfin, un artista de España, originario de Linares. Bueno, es un artista que la hace de todo, básicamente, y estoy muy feliz de tenerlo aquí. Bienvenido, Murfin, ¿cómo estás? Nada, el placer es mío. Muchas gracias por esta charla. Así que, Sí, claro. con muchas ganas de charlar. Sí, feliz de platicar y de invitar a artistas multidisciplinarios dentro del podcast. Y pues sí, cuéntanos un poco cómo empezó todo para ti. O sea, primero fue como la calle o más como el color, como dentro de tu mente. La calle. Sí. Empecé pintando graffiti con 9 años, 9 súper pequeñín. Ujú. Y nada, pues empecé poniendo mi nombre, firmando, vamos, lo típico del graffiti, haciendo letras. Pues luego te buscas unos amigos, haces como tu crew, te pones a pintar por ahí. Y nada, como que eso fue mi adolescencia un poco. O sea, básicamente se basó en hacer deporte y en pintar. Todo el día pintar, desde el instituto haciendo el boceto entre semana para luego pintar los fines de semana. Y nada, a partir de ahí pues empieza a pintar. Luego también, que creo que es importante como para ver que medio puedes vivir de esto, yo desde muy jovencillo ya sacaba dinero con cosas de la pintura. Que creo que también eso para la cabeza te hace darte cuenta que joder, puedes vivir de esto. O sea, no podía de chaval vivir de esto, no se confunda, pero sí de vez en cuando ganaba algo de dinero con ello. Por ejemplo, en el instituto empecé a hacer como ropa, hacía gorras, zapatillas, sudaderas y las vendía dentro del colegio y con lo que sacaba compraba potes de spray para pintar el fin de semana. Y luego algún tipo de encargo en cierre de locales, de alguna, pues yo que sé, una pescadería, una peluquería, un no sé qué, pues yo que sé, ganabas tu dinerillo que era súper pequeño, pues yo que sé, pintaba no sé qué, pues 300 euros por aquí, 200 por allá, tal. Y como que al final pues podías, yo qué sé, pagarte tú mismo las pinturas o darte un capricho de chaval, cosas así. Pero sí desde muy temprana edad creo que está guay que te des cuenta, que digas, hostia, pues con esto se puede hacer dinero. Que muchas veces la sociedad y todo el mundo que te rodea piensa que no. Sí, Piensa que sí. no. Entonces, como que de muy pequeño creo que eso también internamente me hizo como darme cuenta de que, bueno, que si lo pelea, que si lo lucha, ¿por qué no puedes ganar el triple de lo que gana de chaval y diga, hostia, pues ya puedo tener un sueldo como otra persona que está en otro trabajo normal y corriente, ¿no? Entonces, pues Claro. bueno, empecé de adolescente así, también dibujaba mucho, ya empecé a hacer cuadros, empecé como ya a meterme a lo que es el mundo de un poquito pues eso, hacer cuadros, hacer murales, hacer encargos, a tratar con algún cliente desde muy pequeño, que eso es muy chocante. Tengo también historias de, daban mi teléfono a alguien, yo hablaba con él y luego ya quedaba el punto para ir a lo mejor a ver el muro, para hacer el encargo, lo que fuese. Y mucha gente se sorprendía como decía, pero tú me vas a pintar el local. Claro, yo tenía 14 años, o 13, 12, era un niño, niño, niño. Y la gente se quedaba muy chocado también, me acuerdo de eso. Eso fue muy Wow. gracioso también. Y nada, pues de ahí empecé, luego ya me fui a estudiar a Málaga, ilustración, y a partir yo creo que cuando ya tuve como 19, sí, así entre los 18 y los 20, fue cuando ya tomé la decisión de me quiero dedicar a esto 100% y ya quiero que todo mi tiempo, mi atención, ya estar focus solo en eso. Me voy a dedicar a esto. Y ahí fue ya cuando, como otras cosas que hacía y no sé qué, ya como que la aparté más y solo me centré en la parte de me quiero dedicar a 100% a pintar. Ya tomé como esa decisión, que creo que también es importante. O sea, siempre he pintado, pero nunca te lo tomas de la manera de me voy a dedicar a esto al tope. Entonces Sí. yo creo que con, sí, con eso, entre los 18 y los 20, ahí más o menos fui tomando como esa decisión de apostarlo todo. Sí, desayunar, comer y cenar arte, literal. Sí, 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 básicamente. Y yo creo que a partir de ahí, pues bueno, pues ya como que me empecé a tomar las cosas, a ver, todo lo serio que te puedes tomar las cosas con 20 años, entiéndeme, Ujú. o con 19 o con 18, Sí, pero sí. todo lo serio que me lo pude tomar en ese momento, pues me lo tomé, las herramientas que tenía, puse
todo para eso y la gana y la energía y todo, claro, a aprender, a formarme y a intentar buscar como lo que se dice de tu estilo, bueno, tu propio lenguaje, intentar buscar como tu camino, tu hueco ahí y perseguir eso. Pero bueno, dándote también, como yo digo, muchas hostias por el camino, que eso es lo que te hace aprender, tropezando mucho, cagándola mucho, pero eso fue un poco. Y ya pues ahí me subí a Madrid, hice como un año, no es como un máster, pero parecido, estuve como un año para aprender pintura, solo un año, que eso me sirvió muchísimo, realmente, más que haber estudiado ilustración, la verdad, me sirvió mucho, porque ahí me empezaron a enseñar también como algunas cosas que luego pasan en el mundo real, que creo que también hay una dualidad muy grande entre lo que te enseñan en la escuela y lo que te encuentras luego en la vida real del mundo del artista. Creo que ahí hay una gran diferencia. Entonces, bueno, pues estudié eso y a partir de ahí ya pues empecé un poco porque yo venía como de pintar de todo. O sea, yo había pintado algo más realista, algo más surrealista, algo más abstracto, algo más no sé qué, como tocando un poco todo. Sobre todo, yo estaba como que quería aprender a controlar un poco lo que era la pintura realista, vamos a decirlo así, ¿no? Como aprender bien a hacer un retrato, una figura humana, a veces también algo de paisaje, también un poco empezar a tocar el color. El color siempre lo he tenido desde muy pequeño. Eso ya luego me di cuenta que si quieres también te puedo un poco contar con los años lo que yo he ido pensando de eso. Pero como que eso, por formarme sin más, pero sobre todo yo estaba como muy emperrado en aprender a pintar retratos, figura humana, paisaje también toqué más o menos también. Era como un poco aprender a todo eso, casi todo lo figurativo. Y luego ya, cuando más o menos controlaba un poquito eso, o yo consideraba, evidentemente, que medio podía controlarlo, ya empecé a indagar otras cosas, porque ya también me aburría un poco a hacer todo el rato como lo mismo, ¿no? Y ahí ya fue donde empecé a encontrar un poco mi lenguaje, mi camino, que básicamente cogí como formas más abstractas y empecé a mezclarlas con la figuración y empecé a hacer una cosa un poquito ahí más contemporánea y no tan clásica como venía haciendo antes, que era más pues sobre retratos, figura humana y demás. Y Sí, bueno, claro. por ponerle un poco de punto, digo que llevo hablando mucho, que si No, me quieres para preguntar nada. algo sobre Dale, eso. dale. Pero bueno, nada, pues empecé ahí a hacer eso, empecé como a utilizar varios patrones, empecé a utilizar varias cosas como para intentar que la gente me identificara un poco más o yo encontrarme más con, hostia, voy a hacer de repente una colección y que esa colección tenga sentido, tenga un poco de concepto en el que pueda hablar sobre algo. Y a partir de ahí, pues gracias a Dios, empezó a salir algo de trabajo más recurrente. Sobre todo empecé a hacer mucho encargo de temas retratos y demás. No retratos tan clásicos, pero sí retratos con ese toque que yo le daba un poco más contemporáneo, con formas abstractas también, partía las caras a veces, entre medias, movía. Y a partir de ahí, pues me empezó sobre todo a salir mucho encargo. Y yo diría que desde los 21 por ahí hasta como los 25 he vivido prácticamente de eso. He hecho también Wow. algunos murales, he colaborado de repente con algunas marcas también, colaboré con la marca, por ejemplo, Pepe Jean, esta que es grande, fui a Milán, fui a Ámsterdam, estuve por varios sitios en Madrid, colaboré con alguna marca, como te digo, también pinté algunos murales, pero casi todo lo que hacía durante el año era más los encargos estos que hacía. Y de eso estuve viviendo como mis primeros 4 o 5 años aquí en Madrid, o sea, que muy guay, fue muy guay. Y ya ¿Y por cómo? contarte más y terminar, y ya te cuento como el resumen de mi vida hasta ahora, cronológico un poco, pues cuando ya empecé eso, ya también me empezó a cansar. O sea, si yo quería aspirar, o el objetivo que yo tenía, que realmente era otro, primeramente empieza, o sea, como yo lo veía, era como, bueno, a ver cómo gano dinero para vivir de esto y vivir aquí en Madrid. Porque yo al final vengo pues, de un sitio, o sea, yo me crié con mi madre, porque mi padre falleció cuando yo era pequeño, y mi madre es limpiadora. O sea, que yo también lo cuento porque en el arte pasa mucho que, joder, hay mucha historia del arte que dices tú de carrera que a lo mejor por suerte lo digo, ¿eh? No lo digo nada en contra, sino lo digo por suerte de esa persona, para a lo mejor sus padres, su familia, lo que sea, le ha podido ayudar más. Mi madre siempre me Sí. lo dice, ojalá te pudiera haber ayudado muchísimo más. Y claro, yo no tenía ese recurso, o sea, yo me tenía que buscar la vida desde cero. Y encima Madrid, que aquí dentro de España es una ciudad cara, no es una ciudad barata donde vivir. Yo donde me he criado en Linares es todo infinitamente más barato que aquí en Madrid. Madrid es una ciudad cara. Sí, claro. Barcelona y Madrid son de las más caras de España. Entonces, bueno, claro, pues dices, a ver cómo hago para vivir y pagar un alquiler y tal, ¿no? Y vivir de esto.
Entonces, bueno, pues eso fue mis primeros años lo que me empezó a dar mi primer dinero para poder vivir de esto. Y súper guay, súper afortunado. O sea, yo, vamos, estaba súper feliz. O sea, fue que estaba viviendo de pintar. O sea, yo, ¿qué te iba a decir? Estaba mega feliz, pero tampoco veía yo a la larga que ese era como mi objetivo que yo quería. Yo quería hacer otro tipo de cosas realmente, o proyectarme en otro sitio. Entonces ahí fue donde dije, vale, para esto tengo que encontrar como una obra más personal, una obra en la que yo también me sienta más a gusto, más feliz, me pueda desarrollar más. Ya como el tema de los retratos, de los personajes y tal, ya estaba como mega aburrido. Era todo el rato igual y yo decía, vale, si esto en estos 4 años me ha llevado hasta aquí, si yo quiero ir a otro sitio, a otro punto, no puedo seguir con la misma fórmula. Tengo que cambiar de fórmula. Entonces ahí fue donde, que también me cagué un poco de miedo, pero dije, vale, aquí tengo yo que cambiar. Y entonces fue cuando me alquilé mi primer estudio y ya empecé a hacer obra más personal. Y ya me enfoqué en otro camino que el que quería. Empecé por ahí y pude ir dejando los encargos de lado, ya dejar de hacer encargos de ese tipo, empezar a vender mi obra, empezar también ya a meterme con el mundo del mural, de mural del grande, porque mural he hecho siempre, toda la vida, pero no había hecho todavía medianeras, a murales lo que entendemos hoy día por mural grande, entrar en el circuito, entrar en ese circuito de ese mundo. Entonces como que eso era mi objetivo y dije, vale, pues ya había trabajado con alguna galería, pero nada serio tampoco. Entonces como que dije, vale, pues estos son mis objetivos, vamos a ver. Y como que al año, pues más o menos, paso a paso, porque todo ha ido muy paso a paso, pues se han ido dando esas oportunidades y currando mucho, porque currando mucho, pues he ido consiguiendo esas cosas. Empecé a hacer mis primeros murales grandes, empecé a trabajar también con alguna galería, empecé a trabajar fuera de España, en fin, todas esas cosas. Te estoy contando como un mega resumen, ese camino, ese cambio, pero bueno, que se dio hasta ahora, que ya pues por fin, joder, pues he podido entrar como dentro del circuito, hacer murales, pintar fuera de España, en varios países, hacer exposiciones, hacer como un poco de todo, lo que te contaba al principio. Pues bueno, ese ha sido un poco mi camino hasta ahora. Qué bien, no, qué interesante. Siento que sí, es bonito también entender la historia detrás del artista, ¿no? De que el por qué estás haciendo lo que estás haciendo y hacia dónde quieres ir. O sea, como dijiste, al principio empecé con encargos y tal vez hay un artista allá afuera que se quiere quedar en encargos o, ¿sabes? Pero ese no era Sí, tu sí, sueño en pero específico. claro, si no pasa nada. O sea, Sí, evidentemente, yo no, sí, o sea, sí. yo vivía de eso y vivía súper guay, o sea, estaba súper encantado, me daba para vivir, o sea, que estaba encantado, pero yo internamente, donde yo quería ir, mi objetivo realmente era Sí, otro. Yo quería estar sí, haciendo otras cosas. Entonces, pues ya estuve unos años y reflexioné, dije, vale, yo no quiero, o sea, es que yo quiero llegar a otro sitio. Y sí. con la fórmula que tengo hasta ahora voy a llegar, lo dudo mucho, va a ser muy complicado. Entonces tengo que cambiar. ¿Y cuándo hiciste ese cambio? A Pues ese los cambio, 4. cuando me empecé a dar cuenta de eso, lo primero que hice fue alquilarme, porque pintaba en el piso donde estaba, porque al final hacía retratos, hacía cosas que con el hueco que yo tenía ahí de espacio, medio me apañaba. O si no, a Sí. veces tenían cuadros muy grandes, me bajaba a Linares, que Linares vivía en una casa más grande, porque estaba 3 horas en coche, o sea, estaba realmente cerca de Madrid, pues bajaba allí, pintaba un cuadro más grande y ya está. Pero sí necesitaba yo un espacio solo para mí para poder crear otro tipo de obra. Pues el primer paso que di fue en alquilarme un estudio. Vale, me voy a alquilar un estudio para obligarme a trabajar mi obra para otro lado. Entonces seguí haciendo encargos para mantener un poco más que nada la economía, pero ya cada vez fui trabajando otra línea y enfocándome en otro sitio. Entonces poco a poco pude dejar lo otro, producir obra nueva, enfocarme en otro camino nuevo y también más o menos tuve esa suerte de que empezó a funcionar. También empecé a hacer ya algún mural, entonces como que poquito a poco pude ir dejando más de lado lo otro y escalando más por el otro lado, la verdad. Claro, sí. Y bueno, aparte de hablando un poco como artista, que va creciendo al principio, ¿no? Siento que mucha gente a veces a mí en lo personal me pregunta de que, pero vives completamente del arte. O sea, como que esa es la primera pregunta que me hacen. Sí, Y es como, sí, sí lo entiendo, o sea, de que, ok, de que tal vez la gente intenta entender de dónde, o sea, cómo le haces. Pero claro. ¿cómo fue al principio para ti? Digo, yo sé que estabas al principio con los encargos y luego lo fuiste como que mezclando y luego ya full time, pero Sí, ¿cómo fue el principio? No sé, tal vez estabas trabajando en otro lado pues te o... cuento. Sí, sí, Ujú, te entiendo, porque es una pregunta que se hace mucho, te entiendo. ujú, Pues mira, como te contaba, o sea, bueno, lo primero, afortunadamente, nunca he trabajado de otra cosa para pagar mi alquiler o lo que sea. He trabajado puntualmente de otros trabajos
Pues porque me han llamado algún amigo para trabajar un día esporádico de, pues, no sé, pues Sí, hice algún con un anuncio, sí. salí en algún anuncio, hice alguna cosa como de fotos, de no sé qué, pero era como algo de hobby, pero no, pero quiero decir, pero nunca he trabajado de otra cosa, o sea, me Sí, refiero, sí. afortunadamente. Pues mira, como te contaba, como desde adolescente hice muchos trabajos, sobre todo de comisiones, como se dice, o de encargo, sí, bueno, de encargo, ya eso me daba algo de dinero. O sea, por Mm. ejemplo, un ejemplo. Con 15 años yo recuerdo pintar un chalet allí no sé si se dice como aquí, son como las casas estas grandes con piscina que están en las afueras de las ciudades. Ajá, Aquí se le sí, dice sí. chalet a ese tipo de casas, ¿no? Pues por ejemplo, yo pinté un chalet de una persona que tenía mucho dinero aquí en Linares, le pinté toda la parte de fuera, no sé qué, de chaval, tenía 15 años, pues me pagó por entonces, cuando yo tenía 15 años, que hace 15 años, me pagó como 3.500 euros o 4.000. Claro, un niño, porque eres un niño, Sí. 15 años, tener 4.000 euros, pues como, ¡fua! Imagínate, que luego me lo gasté en tonterías, porque tenía 15 años, claro, tenía 15 Bueno, años, con alguno lo ahorraste, supongo. pero bueno, imagínate, tenía 15 años. Pero quiero decirte que yo como desde muy chaval siempre he ido haciendo como encargo, pues siempre he tenido ese tipo de encargo. Entonces, ¿qué te cuento con esto? Cuando yo he tenido pues cuando me vine aquí a Madrid, pues a lo mejor me llamaban de Linares o me llamaban de otro sitio y de repente pintaba un cole, pintaba el mural aquí o hacía esto y de repente pues tenía 1.000 euros por aquí, a lo mejor 2.000 por allí, 800 por aquí y con alguna cosa que iba haciendo, yo te hablo de muy el inicio, o sea, te hablo de no tener ni 20 años todavía. Pero Sí, ya con lo poco que me podía ayudar mi madre, es que te cuento más para que sea todo claro. Mira, sí, claro, claro. cuando mi padre murió, los jóvenes aquí en España, cuando fallece tu padre o tu madre, el Estado te da como una ayuda, que son, no me acuerdo bien, pero te la da como hasta los 23 años, creo, 24 años o algo así, te da como una ayuda de 270 euros o 250 euros, algo así. Muy poquito, pero bueno, es un extra, que por ejemplo, con ese extra yo podía alquilar la habitación del piso donde vivía en Málaga en su momento, ¿vale? Okay. Con eso ya me Sí, daba, porque la habitación a lo mejor me costaba 180 euros la habitación sí, de aquel entonces. Ahora en Málaga no encuentras una habitación por ese precio en la vida, sí, imposible. En este caso subió todo como el doble. Pero en ese sí, tiempo, pues yo con esa ayuda y a lo mejor mi madre que me podía dar entonces 200 euros para comida o lo que fuese para pagar tal, más los extras estos que yo te comentaba, que iba ahorrando, pues con eso iba tirando al principio. Esa es la okay. realidad. Y luego ya, cuando ya me empecé a meter en el mundo de los encargos y el mundo de tal, ya ahí sí pude desarrollar yo como mi propia economía y sí me daba para vivir. O sea, yo me acuerdo que los primeros años aquí en Madrid, a lo mejor, o sea, como esto no es regular, pero podría tener como un sueldo medio aquí en España de 1.500 euros al mes, algo así Sí, ganaría aproximadamente. sí, Luego ya cuando me metí más en los encargos, ganaba más, ganaba bastante más, que ya vivía un poquito mejor, un sí. poquito mejor. ¿Y Entonces, cómo? ese fue mi empezar, te lo he contado tal cual fue, o sea, la realidad absoluta. Así Sí, fue. sí, claro. No, qué increíble. ¿Y cómo fue, hablando un poco de estos ups y downs, porque con estos encargos y como la vida del artista es mucho como, dependes mucho de los proyectos o de el mural, que si te lo aceptaron, que si no, o el Claro, cliente dijo, no, después, te busco después, es que ahorita no tengo dinero, o ya, que quieras. ¿Cómo has tú como persona, como que mentalmente estar fuerte como en estos downs también? No solo en los altos, sino también en los bajos. gran pregunta. Por ejemplo, a ver si me explico. Alguien puede ver, por ejemplo, mi trabajo o me puede conocer. Sin ser yo aquí nadie, un megatop ni nada, en absoluto. Pero lo digo para que lo entienda. Puede a lo mejor ver mi trabajo y puede decir, juez, a una gente, juez, qué suerte tiene este chico, ¿no? Que mira, que ha ido aquí a pintar, tiene este proyecto en este sitio, o le ha salido esta cosa o tal. Pues yo considero que la gente que me conoce de verdad de dentro, la palabra suerte, yo no he tenido, o sea, conozco otras carreras de otra gente que por lo que sea la carrera le va muy fluida. Es como que, porque evidentemente en esta profesión hay golpes de suerte. O sea, no lo vamos a negar, que hay como algo que de repente te hace ir fluido, como yo digo, te hace ir como muy fluido. Y eso a veces por eso tampoco hay que frustrarse o hay que pensar que no vale o algo así, porque dependen tantas cosas a veces para que se cierre un proyecto que es que no dependen de ti, no dependen de muchas cosas que tú hayas hecho. Porque yo, lo que te digo, suerte no he tenido. Porque si a mí se me han caído de proyectos
Que parece que estaba todo como muy... que está, pues aún así se me ha caído el proyecto, no ha salido adelante, o proyectos que incluso han salido adelante, luego han tenido como muchas trabas por medio, o sea, me ha costado pelearme mucho la cosa, mucho, Sí. mucho, 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 mucho. O sea, pero muchísimo, ¿eh? Entonces, evidentemente, mentalmente, claro, tienes que aprender a hacerte un poco frío y no tomarte a veces, porque yo he tenido muchas etapas de con muchos proyectos ilusionarte tanto y luego ese proyecto no salir, o ese proyecto torcerse, o que acabara en otra cosa, y mentalmente jugar todo el rato con eso, porque son como una montaña rusa, te entra el proyecto, no sé qué, estás todo ilusionado, pero luego se cae, ¡pum! Y luego otra vez te ilusionas y otra vez se cae. Entonces eso es difícil de llevar mentalmente, eso es difícil de llevar mentalmente. ¿Qué he hecho un poco contra eso? A mí es como yo digo, yo creo que soy un tonto motivado. Yo digo como un poco así. O sea, siempre he estado como muy motivado y aunque se me han caído muchas cosas o cosas no han terminado de salir o cosas tal, como que siempre he tenido ese espíritu de luchador por dentro, motivado como yo digo, por eso te digo, soy un tonto motivado para no venirme abajo. Si no, a lo mejor pues te pega un día de bajón si ese proyecto que te hacía ilusión no sale, pero siempre me agarra otra cosa para continuar. O sea, yo siempre lo que he hecho, que es un consejo que doy también, no esperar todo el rato que te llegue a ti el trabajo, sino no todo el rato refrescar el email para que haya entrado un email de trabajo, sino tú también autogestionarte de alguna manera o tú mismo buscar proyectos, siempre. Sí. Porque entonces, si dependes todo el rato de lo otro, si no te llega, hay un momento que no te va a llegar. Entonces, ¿qué haces? Tienes tú que tú mismo buscártelo por tu sitio. Sobre todo tampoco nunca parar de hacer cosas. Yo creo que el artista que para, no produce, no hace nada esperando a que llegue una oportunidad para producir y hacer cosas, creo que se equivoca. Es mi punto de vista o como yo veo las cosas. O sea, tú al final siempre tienes que trabajar, seguir tu camino, lleguen las cosas o no lleguen. Porque yo me ha pasado muchas veces que si yo hubiese dejado de hacer cosas, es que evidentemente no hubiera tenido dinero para subsistir de esto. Si yo hubiera abandonado mis proyectos personales, mis otras cosas, mi pelear por otro lado, cuando las cosas no salen. O Sí, sea, claro. creo que es súper importante eso, no esperar todo el rato del ordenador que te llegue todo. Sí, creo que, bueno, hablando un poco de la suerte, siento que de que justo estaba platicando con una amiga y me decía, es que yo siento que a veces la gente se hace su propia suerte, o sea, como que también depende de si nos, por ejemplo, si tú vas a una exposición de arte en Ciudad de México o lo que sea y entras al cuarto y estás toda así encorvada o no quieres platicar con nadie, como que también tú mismo te creas como tus propios oportunidades, pero si estás como abierto y platicando con todos y de la nada te topas a no sé quién y luego vas a un drink con no sé quién y luego conociste a el super top galerista o curador y luego te invita y es como que siento que también la personalidad del artista va mucho con lo Total. que él Creo hace y porque mucho también es como networking, ¿no? O sea, de que que todo el rato. no Nunca sé, no, sabes, nunca ajá, sabes dónde hay una oportunidad. Eso es tal sí, cual. sí. Bueno, o sea, hablando como un poco de esto, de que te saliste de Linares, ¿ahorita en dónde estás? ¿En Madrid? En Madrid, sí, Súper, sí, sí. súper. Hablando un poco como de esta combinación entre, bueno, Linares, la verdad no lo conozco, pero supongo que no es una ciudad tan grande con tanto movimiento como Madrid. Entonces, No, es un pueblo pequeño. ¿cómo has balanceado como es esta dinámica de estar en una ciudad tan grande y poder tener como el espacio dentro del estudio y como no tener estimulación y, sabes, porque siento que a veces estar en una ciudad tan grande hay muchas exposiciones todo el tiempo o un concierto o que los amigos o Sí, lo que sea, ¿no? sí, sí. Entonces siento que tener ese tiempo como de estudio, de silencio y total, ¿cómo lo has balanceado tú? Pues mira, a mí, por eso como lo que hablábamos en un principio, esta profesión tiene como muchos caminos y cada uno tiene su Ujú. camino y cada uno busca su carrera por diferentes caminos porque hay tantas ramas, hay tantas fórmulas. O sea, no, como hablaba, no hay una fórmula para dedicarte a esto, hay un montón. Yo hablo de Ujú. la mía y mi personalidad, pues cada uno con su personalidad construye las cosas un poco base a eso, ¿no? Mi personalidad yo me di cuenta cuando tenía 17, 18 años que Linares no era para mí, para yo vivir allí. Ojo, yo tengo allí todos mis amigos, tenía mi novia de allí en su momento, tenía todo allí, pero yo me daba cuenta que, no sé, me daba cuenta que no era para mí, que era un sitio que no, que yo necesitaba como esa necesidad de conocer más, conocer otro tipo de Ujú. gente, otras cosas. Mi cuerpo me lo pedía. Entonces, primeramente di el salto a Málaga, que Málaga ya es una ciudad más grande, y luego ya me acuerdo de venir algunas veces aquí a Madrid y decir, ¡buah!
hostia, Madrid, hay mucha cosa aquí. Aquí pasan muchas cosas, hay mucha gente, hay mucha cosa, como yo digo. Entonces, ya tomé la decisión de venirme aquí porque yo me hacía falta justo todo eso que tú contabas antes. A mí me hacía falta conocer gente nueva, gente que la mayoría de hecho de la gente que conozco aquí en Madrid y conocí cuando llegué, era gente que venía a buscarse la vida con algo. O sea, que venía como a luchar por algo, básicamente. El Sí. 80% de la gente que conocía aquí, más o menos de un año arriba, un año abajo, todo el mundo venía a pelearse su movida aquí. Entonces eso también te inspira mucho y te ayuda mucho. Y las conversaciones con esa gente también te ayudan mucho. En cambio, pues hay en otros sitios que la vida es más tranquila, se vive de otra manera, entonces no tienes espíritu todo el rato, no te rodeas a adrenalina todo el rato, ¿no? Entonces yo sí me di cuenta que yo necesitaba justo lo contrario, que a lo mejor otra personalidad necesita estar en un sitio más tranquilo, más solo, sin tanto estímulo, como para concentrarse más. No, yo me concentré, de hecho, cuando más he trabajado fue cuando llegué a Madrid. Cuando más fui ahora he pasado el estudio, que era una barbaridad todo el día currando, no sé qué, fue cuando llegué a Madrid. Porque me hizo darme cuenta de ver tantos artistas increíbles, exposiciones increíbles, o sea, todo era brutal, que yo me sentía como una mierda, como hostia, yo no soy nada, me siento fatal, me queda muchísimo por mejorar. Fue como una hostia de realidad. Porque tú al Sí. final estás en un sitio pequeño, o estás en otra ciudad, o en el mismo Málaga que estaba, y no conoces, o yo por lo menos cuando yo fui no conocía tanto artistas, no veía tanto. Entonces como que vive un poco en tu burbuja esta y que las cosas van más tranquilas, más pausadas. Y cuando llegué aquí a Madrid, me llevé una hostia de realidad de mira todo lo que se hace aquí, lo rápido que va todo, la gente. Buah. Entonces, claro, a mí me dio, hablo de mí, ojo, mi personalidad. A mí me dio como esa ansiedad de, hostia, yo tengo que mejorar, tengo tanto que hacer, que venga, me tengo que poner las pilas. Entonces me sirvió mucho para trabajar como nunca había trabajado. Me Total. sirvió ese estímulo, sí, de ver que tu colega al lado quiere hacer música y está con la música a tope, otro amigo que venía a hacer vídeos, fotos, venía con una gana increíble, venga a currar a tope, el otro que quiera ser actor, el otro que quiera hacer no sé qué movida. Y entonces, claro, pues tú dices, hostia, ¿cómo no me voy a poner yo las pilas también a currar a tope? Entonces, como que a mí me sirvió mucho eso. Luego, lo que te digo, conoces gente que viene aquí que quiere emprender para hacer cualquier historia. Quiero decir, no solo del arte, de hecho yo me he rodeado más de gente que no viene del mundo de la pintura tal cual, me he rodeado más de otro tipo de gente, pero al final el objetivo es el mismo. Estoy aquí para buscarme mi esto, ¿no? Entonces creo que eso a mí me viene increíble. Y de hecho, por eso sigo hoy día aquí. O sea, yo realmente no estoy en Madrid porque haya más exposiciones, haya más galerías o haya más eso. Yo es por la sinergia que hay aquí de gente que yo conozco. Yo qué sé, pues ahora conocí, por ejemplo, a un chef que lo conocí en una cafetería. A mí me encanta el mundo de las cafeterías también y demás. Y conocí a un chef y estoy creando con él un proyecto también aparte. Pues eso en otro sitio quizás me hubiera costado más conocerlo. Aquí Sí. como que conoces tantos perfiles de tanta gente, lo que te digo, que tiene su ilusión, sus ganas también de crecer y hacer muchas cosas, que cuando te empapas, a mí me sirve mucho empaparme de todo eso. Entonces yo por eso sigo aquí en Madrid, totalmente. Claro. Y hablando un poco como de esto de que, no sé, te quedabas atorado todo el día en el estudio y así, cuéntanos un Sí. poco de la rutina, de que, cómo es la rutina de Morphine, de que yo sé que la vida del artista, o sea, a veces caen proyectos y estás pintando un mural semanas y luego, pero un día a día de que tú te levantas, no sé, vas a correr o que, cómo se ve tu día. Pues ahora más o menos actual dices tu último año o al principio. Os digo porque es muy diferente. Hoy, Claro. ¿de qué? Hoy día, ¿no? Hoy en día, básicamente, por las mañanas cuando me levanto, me gusta con un café tranquilamente, hago mucha labor de, como yo la llamo más, la parte más creativa, o la parte, hago un poco de email, si hay un email urgente o cosas de logística urgentes, me refiero, la hago porque son urgentes, pero si no, la hago luego como a la hora de comer o después de comer. Pero siempre me gusta, por la energía de la mañana, dedicarlo como al lado creativo. O sea, a la hora de hacer los bocetos, hacer la idea, desarrollar como un poco el lado creativo, me gusta más como entre media mañana a la hora de comer, como esas 2, 3 horas, las dedico como un poco a eso. Siempre me gusta, conforme me levanto, un desayuno, un café o algo y ponerme con el lado ese. Con el lado cuando tengo que hacer los bocetos, cuando más tal, es por ese lado. Y luego ya normalmente cuando tengo trabajo de estudio, pues ya como después de comer, empiezo el estudio por la tarde. Y estoy toda la tarde y un poco de la noche también. Porque me acuesto como un poco más tarde, entonces estoy como, a lo mejor hasta las 12 en el estudio muchos días. Desde Claro. la
desde las 3 que estoy allí de la tarde. Y Sí, bueno, cuando hay producción grande y ya están todos los bocetos y está todo hecho, a lo mejor me voy al estudio de por la mañana hasta por la noche, claro, todo el día, todo el sí, día. sí. Eso es Pero cuando hay que entregar. Sí. entonces eres más morning person de trabajar en el estudio. Es ¿Te que consideras? Siento que hay artistas que luego les gusta mucho trabajar en la noche porque nadie les anda sí, marcando o así, ¿sabes? De que siento yo, yo, que yo, yo, sí, de yo he que, pasado mucho eso. pero también hay un lapso en la mañana de que, no sé, si empiezas de 6 a 9 Pues bruto, nadie ya. nadie te habla, nadie te habla. Entonces, como que, o Sí, digo, ponerlo en airplane mode, ¿verdad? O sea, no es de que van a venir a tocar a tu estudio, claro. Sí, pero, no, yo he sido mucho de acostarme tarde trabajando. Ahora ya me acuesto tarde, pero no trabajando. O sea, me refiero, pero también porque a nivel mental como que no me funcionaba muy bien. Entonces yo como que a lo mejor ceno a las 10 de la noche, por ponerte un ejemplo, a las 9 y estoy trabajando hasta las 12 en el estudio, ¿no? Imagínate. Y luego yo me voy a casa tranquilamente, a lo mejor termino de comer algo tranquilo, bebo algo tranquilo, me veo una película o estoy como tranquilísimo en la cama y ya luego me acuesto tarde haciendo otra cosa, pero no trabajando. ya, Pero sí, no sí. trabajando. A no ser que sea, yo que sé, algo muy urgente, evidentemente. Cuando hay algo muy urgente que entregar o no sé qué o no sé cuánto, pues da igual. O sea, el día puede durar 72 horas un día. O sea, ¿me entiendes, no? Que es como, da igual. Pero de normal, no suelo hacerlo así tanto porque no sé, ya no lo veía ya muy sano. Eso, ya era como demasiado. Entonces, por Sí. las mañanas, con esa frescura de la mañana, a nivel trabajo, me gusta más el trabajo de creativo, más de bocetos, ideas, desarrollar como un poco eso y ya luego por la tarde pintar, lo que es Sí, ya ponerme a pintar. Sí. qué bien. Y bueno, Entonces, hablando un sí, poco de tu obra en específico, me di cuenta que sí, o sea, empezaste mucho con retratos al principio y luego ahora veo como muchos animales y como cartoons también, o sea, sí, como, y te iba a preguntar, bueno, quiero hablar un poco de eso, de los animales, pero también te iba a preguntar, ¿hay algún sí. color que nunca usarías? Uf, no. A ver, por decirte, los colores que menos uso son el negro, Ajá, no lo utilizo mucho. Aunque sí, pueda aparecer en una foto que es negro, no es negro. A lo mejor un violeta muy oscuro, un azul muy ándale, sí. oscuro, pero negro como tal, hombre, alguna vez utilizo porque tengo que utilizarlo, pero vamos, creo que es el color que menos utilizo, negro como tal, negro puro. Y luego, no sé, quizá algunos verdes, algunos rojos, lo utilizo, pero no tanto, si te fijas, no tanto, tanto, no Son más tanto, tanto. fríos. Lo pongo solo en toques, pero así en a lo grande, no tanto, no tanto. Ya. Pero vamos, utilizo casi todos los colores, sí. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, mi paleta es como súper, súper amplia. Y hablando un poco de estos animales y estos como, si sí, personajes que has creado, Sí, cuéntanos un poco más detrás de eso, cómo se fue que los fuiste formando o qué simbolizan, porque siento que tus piezas es como un universo, o sea, es como que total, un sí. como video game, o sea, de que están pasando demasiadas cosas allá adentro. Muchas cosas, sí, 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 sí. Pues mira, todo vino también un poco porque me cansé mucho de la figura humana, tal cual, como te decía, de los retratos, aunque sigo haciendo, Sí. sobre todo en los murales, de vez en cuando, si, por ejemplo, un proyecto muy grande que hice en mi ciudad, que es de los primeros posts que está en mi Instagram ahora mismo, que es un silo de cereal, que es así muy grande, hay una figura central, que es una chica negra con un abrigo lleno de un montón de movidas dentro del abrigo, es un retrato tal cual. Pero, pues bueno, todo vino porque eso, me cansé como un poco de eso. Los animales, yo de chaval he pintado muchos animales, siempre más, y de hecho es que me encantan personalmente los animales, o sea, es que me flipan. Y lo que transmiten y los valores, todo. Con los animales también como creo que puedes contar muchas historias súper guays, ¿no? Que muchas veces se tienden a contar con otras cosas más obvias y con los animales puedes contar historias también increíbles y simbolismo y cosas que están muy chulas. Entonces, bueno, pues también todo vino porque yo empecé a trabajar a nivel galería, la primera oportunidad que me empezaron a dar así, de trabajar con una galería más seria en ferias de arte y demás fue en Asia. Entonces, cuando yo empecé a entrar allí, a conocer la cultura asiática también, pues me fascinó. O sea, me fascinó de cómo sacan historias de todo, ¿sabes? Siempre cuento una anécdota. Hace 2 o 3 años estuve en Hong Kong pintando y me invitaron allí dentro de una feria de arte. Estaba pintando un mural dentro de la feria. Bueno, hice como una instalación realmente en la Ujú. feria. Pinté como unas partes abstractas. Y hablando con el galerista, fuera, en el Palacio de Congreso, donde se hace la feria, de fondo se veían como unas montañas. Y me dijo el galerista,
se parece como eso que hace, o sea, dentro de la abstracción que yo hice, porque si te fijas también en mi trabajo, siempre hay una parte de abstracción bastante grande en los fondos de los TAR, o incluso tengo algunos proyectos que en tema mural, por ejemplo, solo con la arquitectura, a lo mejor solo me gusta hacer prácticamente el 80% del muro es toda abstracción y hay muy poquito figuración. Entonces allí hice como una abstracción en la instalación y este hombre me dijo, mira, se parece mucho lo que ha hecho en la abstracción a las montañas que hay aquí. ¿Te parece si contamos una historia a través de esas montañas y no sé qué? Y ahí me empecé a dar cuenta de la historia que me contó de las montañas, de un dragón, de no sé qué, que dije, guau, es que la cultura asiática le buscan una historia increíble detrás de todo que me pareció brutal. Entonces como que ahí me hizo clic la cabeza y empecé como un montón a empaparme de la cultura de allí asiática. Y a partir de trabajar allí fue cuando empecé también evolucionó mi trabajo a esos escenarios y a contar otras cosas distintas como venía contándolas o haciéndolas antes. Por eso, es lo que tú decías antes, ahora hay como unos escenarios que pasan como un montón de cosas con muchísimos personajes. Claro. En muchas ocasiones, no siempre, a veces es como un personaje principal y tiene alguna cosa, pero hay otra obra que pasan muchas cosas en ese trabajo. Qué loco que mencionaste esto, porque justo una de las preguntas que tenía era de qué ciudad en donde hayas pintado te ha como inspirado o ha cambiado como tu arte de cierta manera. Pues mira, ya está, esa es. Respondida. La que más, evidentemente, ha evolucionado mi trabajo ha sido Asia. Ha sido la parte asiática, porque empecé Sí, a conocerla, a trabajarla, a viajar allí y me encanta esa parte que tiene una parte tan rica en ese aspecto sí, sí, que sí. es brutal. Sí, sí, me encanta. Y bueno, hablando como de viajar y pintar en otros lados, ¿qué es lo primero que haces como al llegar a un nuevo lugar donde vas a pintar? ¿Tienes como Pues algo así muy específico? a ver, normalmente es que no te da tiempo. O sea, cuando vas a pintar fuera, a ver, depende cómo te organice el proyecto. Algunas veces voy a pintar fuera y antes de empezar, por ejemplo, me invento, si imagínate, empiezo a pintar el 7 de julio, pues a lo mejor me voy el día 2 y voy unos días antes y esos días antes lo hago como de turismo, me acomodo a la ciudad y no sé qué. Pero en muchísimos, muchísimos casos, si pinta el día 7, llega el día 6. O como mucho el día 5. Sí, sí. Entonces, no te da tiempo a nada. O sea, te da tiempo a llegar si vas a un sitio encima cruza a otro sitio de lejísimo, llegas con un jet lag tremendo y te tienes que poner a pintar. Por ejemplo, cuando fui a México, llegué y realmente pintaba al día siguiente. Lo único que hubo unos problemas y la fachada hubo que cambiar algunas cosas del proyecto y tardé dos días más en empezar. Pero de normal hubiera empezado al día siguiente de llegar. Sí, sí, sí. Sí, O sea, vi que viniste a México hace poquito. Qué claro, bien. justo, sí, sí. Entonces, no te da tiempo a nada. Ya luego conozco la ciudad después, pero cuando estoy pintando, que normalmente, no sé, pues se hacen las cosas así, llega y pinta al día siguiente o al otro. Sí, Sí, sí. sí. ¿Y cómo salió este proyecto de México? Pues eso es súper bonito. Es con una marca de zapatillas de aquí de España, de La Rioja, que se llama Art Company. Es súper guay porque esta marca empezó a invertir muchísimo en arte y aparte de como el statement un poco de su marca, es el arte. Entonces empezó a invertir en arte, a hacer muchos proyectos artísticos. Todo esto lo cura un artista también que se llama Chemi, que invito a quien lo escuche que vea su trabajo también. Es como él, la persona que contrató la marca, que eso también es súper importante y se nota mucho cuando una marca también se apoya en un profesional de este sector para hacer los proyectos. En este caso, Chemi es el que gestiona todo el proyecto de arte dentro de la marca y esta marca hace todos los años muchas acciones con el arte. También está muy guay que es una marca de zapatos y yo no tengo que hacer nada de la marca, o sea, yo no tengo que pintar una zapatilla ni tengo que hacer nada de la marca, sino la marca financia estos proyectos, nos da la oportunidad a artistas también, pues eso, a irte al otro lado del mundo a hacer un proyecto. Todo cuidado, financiado, todo por la marca. Eso es increíble que lo haga una marca, la verdad. ¿Y cómo Bueno, llegaste? pues, perdón. Que cómo me perdí, ¿cómo llegaste con ellos? Pues yo llegué porque conocí a este artista y este artista me invitó a pintar en un proyecto que tenía la marca y a partir de ahí empecé Ya. a trabajar con ellos. Y ya como que empezamos a tener mucho feeling. A mí me encantó cómo la marca hacía las cosas, la verdad. O sea, es que me trataban genial. O sea, estuve tan encantado allí que dije, joder, ojalá, yo decía para adentro, no se quede solo en un proyecto, solo, sino como ya ser amigo de la marca. Sí, O sí, sea, he sí. llegado ya a ser tan amigo de la marca
que hasta la semana pasada estuve en la boda del jefe de la marca. O sea, imagínate. Sí, 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 sí. Al final Todo. ha sido una maravilla. O sea, yo lo siento como parte de mi amistad, de mi familia, como se dice, ¿no? De esa amistad. O sea, ha sido súper guay las experiencias que hemos vivido juntos. Y ya te digo, hacen tan guay, tan guay una marca, porque también he trabajado para otras muchas marcas, y justo en esta marca he tenido tanto feeling con ellos, que a la hora de hacer todo creo que lo hacen tan guay, que es súper a gusto. Y es súper guay que una marca de zapatos, una marca española, apueste y haga estas cosas, este tipo de proyectos. Entonces en México fui con esta marca, que pintamos un mural en DF, en Condesa, por el barrio de Condesa, pintamos un mural allí y luego hicimos una exposición también. Qué Y bien. luego hice una colaboración con un artista de México que también ha trabajado con esta marca, que se llama Ricardo It's a Living, que allí en México creo que Sí, hace mucha tipografía y demás. sí, Súper sí. guay. Fue a ese estudio y hicimos también una colaboración y tal, y moló un montón la experiencia. Estuvo Creo que, súper guay. a ver, ahora que recuerdo, creo que ¿Sí? fue por él que llegué contigo. Puede ser, ¿no? Claro, claro, O si no, ¿de qué? sea, sí, creo que vi algún post y yo dije, ¿quién es este man? Y vi tu trabajo y yo Qué dije, bueno. ay, wow, dije, qué cool, qué Claro, chido. pues Ricardo había trabajado, Ricardo It's a Living había ido a España también a trabajar con esta marca. Que yo de Ya. hecho lo conocí aquí en España, aquí en Madrid, el año pasado. Wow, qué Sí, 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 sí. locura. Wow. Sí, No, súper. No, qué bien, qué súper guay, bien. súper guay. Sí, sí, el proyecto fue, vamos, me lo pasé increíble. Sí. Sí, No, sí, qué de bien. hecho con muchas ganas de volver a México a pintar. Sí. Y a exponer también. Y a exponer, bueno, a todo, a todo, a todo, con ganas de México en todo. O sea, ¡fua! Me enamoró muchísimo la cultura de allí Sí. también. Pues Allí nunca también hay una sabes. cultura muy rica para sacar muchas cosas a nivel artístico, creo yo. Nunca Sí. sabes una residencia. Lo pregunté, lo he preguntado. Con la galería que trabajo aquí en Madrid, trabajaba, lo he preguntado. A ver si puedo Sí. irme, a ver si puedo, aunque sea 3 meses o algo así. Sería increíble. Sí, 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 sí. sí, 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 Pues sí. también, o sea, como europeo tienes como 3 meses, ¿no? Mm, En que puedes entrar así. sí, sin problema, sí. Sí, 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 sí. sí, ya está, 3 meses más que suficiente. Siguiente, vamos, yo encantado. Sí, no, tengo muchas ganas de volver. Ahora estoy viendo, a ver si antes de que acabe el año voy a Veracruz. Allí hay un Ujú. proyecto que lleva Alexis, que se llama El Chico, que es muy guay, que han pintado también mucho mural y mola mucho, y a ver si puedo ir por allí a pintar. Me apetece mucho también Qué conocer esa bien. parte. No, Sí, qué sí, bien, sí. qué bien. Es como un festival, como festival de arte urbano. Era un festival, lo único que ya ha evolucionado mucho y realmente se le puede llamar festival a medias. Más o menos. Ya no es tan festival. El proyecto como que ha evolucionado a otro sitio. Entonces ahora como que realmente hacen a lo mejor 2, 3 acciones al año, algo así, pero como un poco más guay, ¿sabes? Más importante. Y lo hacen de otra manera. Sí, Bueno, claro. ahí ya no cuento yo porque lo tiene que contar el que lo organiza. Pero creo que es un festival como tal, bueno, sí y no, no sé explicarlo muy bien. Pero Sí, bueno, sí, sí. al final lo hacen todo de financiación privada, se lo ocurran muchísimo el chico y, joder, mola mucho que alguien por su ciudad haga eso, ¿eh? La verdad que se lo están currando mucho. De valorar porque, joder, el hombre solo está ayudando a la ciudad, él no gana nada y el tío se lo ocurra para dejar allí en la ciudad proyectos súper chulos, la verdad. Sí, Está súper sí, guay. sí, sí, Y dar claro. también charla con los chavales jóvenes y tal, que eso mola mucho. Y bueno, un proyecto súper bonito, la verdad. Vi que ganaste un premio de Andalucía Joven 2020. Ah, sí, 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 sí. Platícanos de qué fue ese premio. Pues es un premio que le dan como a alguien andaluz de como representar a Andalucía afuera, del Ah, extranjero. ya. Como una persona que lleva, pues, o la cultura andaluza, ¿no? Como que representa como un poco eso al Sí, mundo, como un poco así. Entonces ese año me seleccionaron a mí como un poco para, dentro de lo que yo hago, a lo que me dedico, al arte, me dieron ese premio a mí ese año. ya. Nada, Y bueno, súper guay. hablando un poco sobre los murales y más tu Sí. trabajo en general, ¿tienes como alguna intención detrás de explicar como que estos mundos en tus piezas o es más como de el simplemente de sentirse de un sentimiento a la hora de ver tus piezas? A ver, no me he enterado muy bien. O sea, O sea, ¿sientes que tu trabajo quiere sí. decir algo como en concreto o es más como la sensación que produce tu trabajo? Es mala sensación. O sea, mira, por ejemplo, yéndonos al mural,
que al final creo que es algo también muy, como yo lo veo así como muy importante, o lo que intento, el objetivo de cuando hago un mural, mi obra y yo lo que intento sobre todo es cambiar el espacio mucho. O sea, el poder transformador que tiene el mural, porque tiene un poder transformador. Sí, Tiene, sí. tiene como ese poder el mural. Entonces yo en ese caso sí intento mucho transformar mucho el espacio. O sea, que el mural que hubiese antes de yo pintar al que hay ahora actualmente, cuando ya está pintado, haya mucho contraste y mucho cambio. Sí intento que ocurra algo ahí bastante potente. Por ejemplo, hay obras de otros artistas que a lo mejor se mimetiza más por el espacio, o sea, que a lo mejor se hace menos de notar o quiere reivindicar otra cosa, o sea, cada artista tiene su movida, ¿no? Entonces, como yo lo que intento mucho es eso, es como transformar mucho el espacio, que haya un cambio. Normalmente lo que siempre intento transmitir, por eso también las paletas de color que utilizo y todo eso, al final es como crear una energía, un buen rollo muy positivo a la hora de cuando tú veas la obra. Luego, normalmente en mis trabajos que tienen como tantos pequeños detalles y tantas cosas y muchas más maneras de ver, está guay cuando va a ver el trabajo y que a lo mejor lo pueda ver un día en 5 minutos, vuelva otro día y descubra otra cosa del mural, otro día descubra aquí un detalle, y luego, yo qué sé, si te quieres poner a buscar por qué añadió no sé qué y de repente encuentras que ese simbolismo significa una cosa, esto significa otra cosa, como que también tenga esa manera de poder ir descubriendo. Por ejemplo, una cosa que hago mucho en mi trabajo, que fue muy bonito porque a veces lo intentas y a veces te sale mejor y otras veces te sale peor. Por ejemplo, hace poco que subí un mural que hice en Marruecos, que salen como unos galgos, salen 3 galgos, y luego, por ejemplo, en mi trabajo abro mucho unas ventanas que yo le digo que son unos cuadraditos, que pongo una imagen que no tiene absolutamente nada que ver con el contexto de lo que he pintado de la figura principal, sino que se sale de ese contexto. Pues justo intento eso, que cuando tú mires eso, lo que se pregunta a mucha gente sea como que te descoloca. ¿Por qué ha colocado aquí de repente esto? Normalmente son imágenes que tienden o intento sacarle una sonrisa a la gente con esa imagen, o que se ría, o que pregunte, hostia, esta de locura, ¿por qué? Y tenga como esa parte. Sin ser el personaje principal, hay muchas veces que el personajito, lo que hago en esa ventana pequeña, a veces tiene más influencia que la imagen grande en general. A Ah, veces, no siempre. Por ejemplo, en Marruecos hice un gato, así como muy cómico, como de dibujo. Y claro, allí en Marruecos hay gatos por la calle todo el rato. Y la gente los cuida, hay muchos gatos. Por eso pinté ese gato. Iba a pintar otra cosa, pero cuando llegué allí y vi tantos gatos, justo en la serie que había hecho anterior, que había hecho otra cosa, tenía como muchos bocetos de gatos y demás. Y dije, hostia, pues voy a pintar aquí un gato que entra, que yo creo que va a funcionar guay. Y la gente flipaba, porque claro, primero ve el muro grande. Hostia, qué guay, tal, no sé qué. Pero cuando veía la esta del gato, se me daba de risa. Le encantaba. Y decía, hostia, ¿esto del gato tal? Y no sé qué. Me preguntaba y la gente se quedaba chocado con eso. Y fue como todo el mundo decía mucho eso. Entonces, creo que ahí conseguí ese objetivo que siempre busco con eso. Lo conseguí. Ahí funcionó muy bien. Siempre lo intento. Hay en sitios que funciona mejor, en sitios que funciona peor. Pero quería contarte justo en este mural, ese detalle funcionaba mucho. Entonces, creo que también tengo esa parte de que la gente cuando vea el mural descubra más cosas y cuando a veces también vaya descubriendo, también tenga yo eso mismo, que una persona mirando un mural se ría, diga qué guay, no sé qué, se eche una foto ahí, se ría. Yo para mí ya digo, wow, es que esto es lo que yo quiero conseguir también para la gente en el muro, en la calle, porque al final cuando pintas un mural, o sea, no es para ti. Tú dejas una cosa ahí gigante, porque es gigante, una cosa ahí de 5 plantas enorme, la dejas ahí para todo el mundo en la calle. O sea, es como, por eso digo que tiene ese poder de transformar, ese poder de, bueno, de para gente pasa desapercibido y para otra gente no, para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues sacar esa reflexión de que la gente que esté allí alrededor del barrio, que lo vea todos los días y que lo disfrute y que le dé ese buen rollo, que le transmita eso, porque yo, por eso el tema del color. Yo desde pequeño me di cuenta que a mí el color me daba mucha alegría, pero yo no me daba cuenta, esto lo he reflexionado siendo ya adulto. Pero yo de pequeño, por ejemplo, entraba en las iglesias católicas, tal que hay aquí en España, ¿no? Este tipo de religión. Pues yo me acuerdo que ahora yo las veo y entro y son sitios preciosos y que son muy bonitos. Pero no dejan de ser sitios muy oscuros, sitios donde hay una persona con sangre así colgada. Yo de pequeño, con 8 años, 7 años, 10 años, 12 años, yo veía esos sitios y yo qué sé, no era un sitio que a lo mejor yo solo allí me encantase estar. Era un sitio oscuro, así tal. Entonces me empecé a dar cuenta que cuando yo iba como a sitios así, yo decía, ¿sabes? Como que no... Yo necesitaba como esa alegría en la vida, a mi alrededor, como ese color, esa cosa, esa energía. No es que no sé cómo llamarlo, la verdad, pero sí notaba yo que me hacía mucho.
Y luego me di cuenta mucho que también tenía que ver con el color. O sea, yo el color siempre he sido como full color desde pequeño. Yo jugaba baloncesto mucho, hacía muchos deportes, pum, por las zapatillas a tope de color. Iba a tope. Alegría, ¿sabes? Alegría Sí, siempre. sí, sí. Entonces, claro, pues ¿cómo no? Yo lo que pinto no va a tener color. Si es que soy yo, es parte de mí. Entonces, ¿cómo no voy a trabajar sobre la paleta de color? ¿Cómo no voy a hacer eso? O sea, es que va en mí, va en mi personalidad, va quien me conozca también creo que un poco lo sabe. Aunque yo a la hora de vestir no vaya full color siempre. O sea, no quiero decir que ahora te imagines que cada vez que quedes conmigo yo vaya a una feria de colores, ¿sabes? No. Pero en mi vida sí necesito esa alegría, un poco. Sí lo noto mucho. Que cuando estoy en un espacio como más sobrio, todo gris, todo así como muy aburrido y tal, a cuando estoy en un espacio con una alegría, con vegetación, con Ujú. flores, con no sé qué, es como, no sé. Sí. Que al final vengo de Andalucía y Andalucía es una ciudad que es alegría. O sea, Andalucía otra cosa no, pero alegría, ¡buah! O sea, y todo el rato cachondeo y los patios andaluces que tiene tal vez que ver también con cosas árabes y demás, pero los patios andaluces, yo de mi abuela que tiene una casa enorme, nuestro patio estaba lleno de flores, lleno de vida, de color, de luz, porque en Andalucía hay mucha luz. Entonces yo me he Sí. criado con eso. Entonces a mí me da alegría eso, pues un poco mi obra, un poco tiene que ver ese origen al final. O sea, va por Sí. ahí. Entonces me Y gusta eso. bueno, o sea, hablando de cómo el color representa como amor, fin, Total. como Sí. no has tenido como estas etapas, es que o sea, es muy chistoso que lo mencionas porque justo mi obra también es mucho de color, pero hubo una etapa de mi vida que estuve súper down. Mm, Hubo sí, emocionalmente como un momento de mi vida como muy apagada emocionalmente. Me acuerdo que una amiga me decía de que, ¿por qué sigues produciendo de color? O sea, tú estás apagada totalmente. Y fue como un cambio muy, como que darme el permiso, como de no producir con tanto color. Pero no sé si también. te ha tocado lo mismo. Tal vez tú mentalmente no estás acá de super colores y tal vez quieras como explorar otra paleta de color más reflejando lo que de verdad traes dentro como en esa etapa. No sé si te ha pasado. No me ha pasado mucho porque aunque haya estado también, como tú dices, más down, no me ha dado por ahí, la verdad. O sea, es verdad, mira, por ejemplo, en algún proyecto, por a lo mejor por logística del proyecto, me han pedido que Sí, la paleta de color de repente fuese más rebajada o fuese tal. ya. Me pasó en un proyecto que tuve en Nueva York que gracias a eso descubrí, porque mira, yo soy una persona también para que me conozcan más y me conozca quien me escuche, me gusta como mucho los retos. O sea, Mm, cosas que no he hecho nunca, un reto de repente muy difícil o algo más complicado que a lo mejor otra persona pueda decir que no, yo soy de tirar para adelante, ¿vale? ujú, Pues claro, yo pinto todo color y por ejemplo me sale un proyecto en Nueva York súper guay, pero me dicen que la paleta de color sea de repente tirando a grises, a escala de grises, tenga de repente algún color, algún reflejo de otro color, pero muy poco. Y yo, hostia, bueno, pues te puedes creer que me lo pasé increíble haciendo eso y descubrí una paleta de repente trabajando en grises súper rica. Porque, por ejemplo, yo cuando hacía retrato lo hacía en blanco y negro, pero no lo hacía en blanco y negro tal cual, sino tenía como tonos. Es que dentro de los grises están los grises fríos, los cálidos, los que son más morados, los que son más azulados. Dentro de los grises hay mucha ricura, hay mucha cosa. Entonces, como que haciendo ese proyecto, haciendo esas obras para ese proyecto, como que empecé a meter cosas en mi obra que nunca había hecho, salí de la zona de confort siempre de utilizar como más o menos la gama de colores y empezar a verlo, eso, como ese blanco y negro, pero añadiendo de repente ciertos toques que me hagan no perder la esencia donde yo soy, también me lo pasé guay y luego a raíz de ese trabajo, luego he hecho algún otro, también como en esa gama más desaturada. Entonces, mm, de repente, cuando alguna gente, me acuerdo que me escribieron en Francia para un festival, no era para un festival, era para un proyecto tal, que eso está ahí como un poco en el aire, me pidieron como si podía hacer la paleta, pero me lo pidieron como con mucho respeto, como con, joder, lo siento, y yo decía para adentro, no, súper guay. O sea, evidentemente no voy a cambiar mi obra todo el rato, pero si de repente para adaptarme en algún proyecto tengo que hacerlo de vez en cuando, yo me lo paso muy bien haciendo porque descubro cosas que no había descubierto antes. O sea, es mi misma obra, lo único con otra paleta de repente. sí, Pero para hacerlo en algún proyecto puntual, luego lo veo y digo, guau, qué guay, porque queda como de repente muy elegante. O sea, sí. porque justo me la han pedido más con la abstracción y cosas así. Y cuando lo he hecho he dicho, wow, es que me siento súper guay porque veo mi obra como en otra cosa, ¿sabes? Y funciona, queda como muy elegante, queda muy guay, Mm, la verdad. O sea que hacerlo de manera puntual algunas veces me lo paso muy bien también. Pero si sí. nace de mí, no suelen hacer mucho de mí, de repente. Sí, lo tomas como un reto, ¿no? O sea, como no sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer
y a ver qué tal. También te digo, si quizá lo hubiese hecho esa primera vez y a mí no me hubiese gustado, o el resultado que yo hubiese conseguido con mi obra lo vería muy distinto, o no llevaría mi obra donde yo creo que tal, pues no lo hubiese hecho más. Pero justo Sí. descubrí que sí, que hay una ventana ahí de oportunidad que mola mucho. De repente, ahora digo, mira, sí salió de mí, hice unas obras para Singapur, unos cuadros, y de repente los cuadros sí tenían como un color, una gama de colores de morado, azules, pero en algunos sitios tenían blanco y negro, porque quería como ese punto de repente un poquito más elegante. O sea que no lo suelo hacer, pero alguna vez, bueno, pues está guay también trabajar con esa gama de color, porque no deja de ser también parte, ¿no? Del espectro de colores. Sí, 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 claro. Y mencionaste hace rato tu equipo, o sea, trabajas con alguien más? Sí, sí, o sea, por ejemplo, o sea, bueno, mi repre, Ujú. que lleva también la carrera de otro artista, bueno, a nivel mural sobre todo, casi todo lo hago con él, por ejemplo. Ok. Sí, 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 sí. sí, la mancuerna ahí. Total, claro, 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 sí, sí. Al final de la parte logística, de buscar los proyectos, de, bueno, pues la Sí, parte de negociación, de todo lo que hay detrás de un proyecto, que hay de- mucho, mucho sí, detrás de trabajo detrás de los proyectos, que luego a veces los ve ahí subidos en Instagram y parece que es como muy sencillo, pero que lleva mucho curro detrás. Entonces, o sea, siempre creo o siempre he creído que formar equipo te hace avanzar mucho más. Yo soy sí, una persona de que le gusta, lo único que hasta que vas pudiendo formar un equipo es muy complicado. Pero yo mi personalidad es de tener equipo, o sea, siempre mucho mejor. Luego también cuento con Sam, con mi amigo, con una persona que me llevo siempre de asistente. No siempre, pero más de la mitad de los murales siempre viene a ayudarme. Por lo mismo, porque hay que tener un equipo al lado para hacer esos proyectos a veces tan grandes. Es solo imposible, es muy sí, complicado. sí. Sí, cualquier cosa ayuda o lo que sea, ¿no? Claro, claro, sí, Y sí. aparte, o sea, sí, yo también siempre he sido como dos cabezas piensas mejor que una, siempre. O sea, Total, siempre, siempre, sí. total, total, sí, sí. Es que yo no, por ejemplo, la parte que hace Manu, se llama como yo, en mi repre, la parte que hace él es que yo no valgo para hacerla directamente. Es que yo no, yo toda mi vida he tenido que hablar con la gente, negociar, no sé qué, darme el valor, como un millón de cosas, pero yo no estoy entrenado para eso, yo no valgo para eso realmente. Entonces, Sí, una persona que encima somos amigos, me conoce todo, siempre va a remar y va a entender las cosas porque es su trabajo. Él sabe sí, hacer su trabajo y yo sé hacer el mío. sí, Pero yo sí, no sí. tengo que estar haciendo un trabajo que todos los artistas al final pasamos por ahí y creo que muchas veces es muy jodido. Lo único que también es muy difícil encontrar una persona que sea transparente, que sea leal contigo, que quiera lo mejor para ti, para tu carrera, que avancéis juntos. Es que al final es como una relación de pareja, de amistad, de lo que sea, es lo mismo, es lo mismo. O sea, tu trabajo depende también parte de él. Entonces, es muy difícil de encontrar. Había trabajado con gente antes haciendo alguna cosa y tal, pero no termina de salir porque es lo que una pata dentro de las patas de tu trabajo, de tu cimiento, es una parte mega importante. Entonces también es muy difícil de encontrar. Sí. El símil lo hace mucho pues, con una pareja, ¿no? Yo tengo una novia, ¿no? O tienes un tal, un cual. Tú no encuentras a la persona indicada tan rápido, ¿no? Sí, sí, Como sí. que todo tiene que ir poco a poco hasta que llega esa persona adecuada y el momento y todas las circunstancias hace que eso fluya. También tienes que darle confianza. O sea, siempre tienes que tener una parte de empezar a confiar en la otra persona y él en ti. Y entonces creo que cuando ya encuentras esa sinergia, bueno, pues es súper guay. Es Sí, súper guay, claro. pero no Sí. es fácil. Pero es súper importante, porque los artistas tenemos que estar enfocados en lo que tenemos que estar enfocados. Sí, en producir. Andamos como pulpos a veces. Claro, claro, claro. Sí, como haciendo aquí una factura, haciendo aquí no sé qué, aquí buscando este proyecto, aquí hablando con el otro, con tal. Y eso es muy complicado. Es Sí, sí. que es muy jodido. Porque yo muchas veces eso, he estado en un proyecto y he tenido que estar buscando otros proyectos por otro lado, tal, es como muy complicado. Luego, después, cuando ya trabajas en proyectos más grandes, a lo mejor para que salga un proyecto hay 10 reuniones, 20 llamadas de por medio y 20 papeles que tienes que enviar. Pues a mí me ha pasado muchas veces, estás pintando, yo que sé, un mural en una grúa y tenés que estar atendiendo todo el rato al teléfono porque te llaman para otro proyecto que tienes en 3 semanas y tienes que estar todo el rato al teléfono mientras estás pintando. O sea, Sí, sí, es no. muy complicado gestionar eso. Muy complicado, mucho agobio, mucho estrés. Eso es la que la gente, por ejemplo, no ve, esa cara B, que es muy jodida del artista, que tiene que estar a todo, a todo. O sea, es que yo eso recuerdo mañana de estar en una grúa subido, cogiendo el teléfono al gestor
porque hay que presentar no sé qué factura, luego hay que presentar un papeleo increíble, porque yo trabajo aquí también con ayuntamientos, pues eso lleva un papeleo brutal, las licitaciones, no sé qué, eso lleva mucho papeleo. Para lo mejor enviar el papeleo, tu gestora se ha equivocado, de repente no sé qué, y del ayuntamiento que no sabe hacer a lo mejor una cosa o que la hace a su manera, te dice que no, que tiene que ser así. Ahora discute con el gestor para que lo haga como dice el otro. Y así todo el rato. Y tú mientras estás pintando a 20 metros de altura. Y el teléfono esto, y luego el teléfono otra cosa. O sea, y de repente es que yo he tenido mañana de un estrés brutal y digo, joder, si lo que tengo que estar pintando. O sea, yo ya cada vez que voy a un proyecto y estoy en un proyecto, digo, si lo más fácil es pintar, lo más fácil es pintar. O sea, lo demás es lo complicado. Lo más fácil es estar yo tranquilo con mi música o con mi colega, pintando ahí con la música a tope, pasándolo lo increíble pintando. Digo, eso es cuando yo gozo, cuando me lo paso increíble y es la parte fácil. Sí, Todo lo demás es lo que la gente no ve, que es dificilísimo. sí, ya Dificilísimo. sé. Claro, eso Qué risa. es una movida loquísima. Sí, sí. No, está buenísimo. Y aparte ahorita también échale redes, o sea, Oh, claro, tener que guau, tener, claro. sí, contenido, portafolio, si haces un mural, de que haya un video o fotos o el fotógrafo, lo que sea, ¿no? Como también crear en contenido, siento que, o sea, hoy en día como crecer por redes también, pues sí es un boost, o sea, Sí, la verdad, súper. sí, estaba platicando con una amiga el otro día y le dije, es que, o sea, imagínate que fuéramos artistas en otra época, de que no hubiéramos tenido esta conversación, ¿sabes? No, 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 O imposible. no sé, Imposible. como yo la verdad estoy muy agradecida de que nacimos en esta época y que Sí, tenemos el internet y que a 3 segundos podemos responder un correo del otro lado del mundo y sí, y siento que salen proyectos internacional, ¿no? O sea, ya no tienes que ir deja voy a Madrid 2 meses y a ver a quién conozco, o sea, tal vez por conexiones ya a distancia, tal vez ya conoces a gente también. total, total. O sea, al final, es que, o sea, yo pienso que vivimos en la mejor época para ser artista. Creo que es la manera un poco más fácil de buscarse ser artista que nunca. Es la mejor manera. Porque por la globalización al final para nosotros nos viene tremendo. Por ejemplo, lo que te contaba antes, el proyecto que hice en Nueva York, me escribieron por Instagram. O sea, por Instagram te escriben Wow. y sale un proyecto en Nueva York. Eso hace 20 años no existía. Era imposible. Era imposible. Como una Sí. persona de Nueva York te va a encargar a una persona que vive en Madrid, que no conoce de nada, es como mega complicado. Pero claro, hoy día tienes una ventana que es tu Instagram, que es como tu portfolio, tu trabajo, de repente en un vistazo lo ven todo lo que haces, bichean todo y en un momento te Ujú. escriben un mensaje y ya está. Y ya empieza una comunicación ahí en la otra parte del mundo. Como estamos hoy aquí también en esta entrevista. Desde la otra parte del mundo me ven, me envían correo, queda pum pum, entrevista. ¿Cómo haríamos esto hace 20 Sí, años? Pues yo tendría que ser, sí. pues yo tendría que ser un artista mega conocido para que tú en México me conocieses, me escribieras, yo qué sé, un fax o alguna movida desde entonces, una carta o alguna historia y hiciéramos una entrevista. Pero fíjate ya lo complicado que sería. Y a ver cómo hacíamos la Sí, entrevista también. sí, Entonces, sí, claro, claro. claro, Sí. claro. O sea, Tener la plataforma, o sea, ya, de que Spotify, los podcasts, todo esto, sí, sí, claro, una claro, claro. locura. Entonces, como, joder, no sé, hoy día vivimos en un momento, creo que para los artistas súper guay. Lo único que también, bueno, pues mira, creo que gracias a las redes sociales también han nacido artistas, como yo digo, un poco también influencers, como bueno, que han adaptado también su obra a las redes sociales y que las dos partes conviven. Pues, por ejemplo, ese tipo de perfil de artista no existiría si no en las redes. ¿Y cuántos artistas hoy viven muy ligados a eso o casi a eso? ¿Cuántos artistas, gracias a las redes, hoy día viven de eso que antes sería imposible? Porque hay artistas que Sí. han entendido las redes sociales increíbles y conectan y trabajan con marcas y hacen esto, hacen lo otro y trabajan súper bien. O sea, es que hay tantos perfiles ya de artistas distintos que antes ni existían, que antes no existían. O sea, por eso pienso que, por ejemplo, murales ha habido toda la vida. Murales se ha hecho toda la vida, pero no se hacen los murales como hoy día el circuito de murales de estos últimos 20, 15, 20 años se hace. O por ejemplo, es otra rama del arte también que es brutal, que te puedes dedicar a hacer solo murales. Hace 30 años, no sé quién se dedicaría solo a hacer murales, pero muy poco, o decorativos, o para anuncios que se hacían y que se siguen haciendo todavía. Hay como muchas ramas dentro del muralismo ahora también. Que luego lo que te digo, el artista que también entiende las redes sociales y funciona como entre influencia artista, ahí súper guay. Luego el artista de toda la vida de galería.
que entendemos como tal. Luego un híbrido, que también trabaja como entre una cosa, otra. O sea, es como que de repente se han formado como muchas nuevas ramas de artistas y hacen que la gente pueda vivir de eso. Que luego ya otra conversación de cómo esté el sector, de cómo esté de precario, de no precario, de que unos vivan mejor y otros vivan peor. Eso ya otra conversación aparte. Pero de que hoy día nos brinden esas oportunidades y mucha gente que ni de broma se podía haber dedicado a la pintura, a ilustrar, a pintar, a lo que sea, no se podía dedicar y hoy día por lo menos sí puedes vivir de eso, creo que ahora vivimos en ese aspecto que es muy guay. Sí, Eso sí. sí, claro. Y bueno, y si no fueras artista, ¿qué estarías haciendo ahora? Si no te hubieras ido por el lado artístico. Uf, gran pregunta. Pues mira, a ver, el deporte me ha gustado mucho siempre me ha gustado mucho. Entonces yo creo que hubiese tirado por algo de deporte, muy posiblemente hubiera tirado por ahí. Luego siempre he tenido como, mi madre me lo dice mucho también, la cabeza así como muy de emprendedor, que ahora esa palabra se utiliza mucho, pero bueno, emprendedor, Sí, más también gracias a llamarlo, pero bueno, yo lo llamo al final persona inquieta, que le gusta hacer cosas y que no se conforma con o un trabajo muy convencional, muy aburrido, muy monótono, no lo hubiese tenido, por mi forma de ser, yo creo. O sea, que a lo mejor hubiese tirado por el deporte, bueno, pero hubiese intentado hacer esto distinto, hubiese montado algo, hubiese hecho... eh, como siempre he tenido como un poco esa actitud hacia hacer las cosas. Entonces yo sí, creo que hubiese tirado a lo mejor por ese camino que me encantaba, pero bueno, no sé en qué lo hubiese materializado o no lo sé. Pero creo que hubiese tirado por ahí, sí, 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 que me, sí. me gustaba mucho. Y bueno, para acabar, tenemos una última pregunta que le estamos haciendo a todos los artistas y creadores. ¿Algún consejo que dejarías como a los que nos están escuchando? Tal vez a gente que quiere empezar a irse más grande, a trabajar más internacionalmente o irse como a este camino también de galerías, eh, etcétera. A ver, yo creo que si saben escuchar la charla entera, yo creo que es una parte la charla yo la considero como un consejo un poco porque he contado mi experiencia y creo que al contar mi experiencia, si tú te escuchas mi charla de mi vida, un poco en resumen que te he contado, y otro se escucha otra charla de otra persona que ha hecho su camino a su manera y te escucha unas cuantas, yo creo que más o menos ya tienes como consejos y herramientas como para decir, hostia, mira, esta gente lo hizo así. O sea, se puede hacer las cosas así o no, no sé. Pero a ver, yo el consejo que siempre doy es currar mucho. O sea, al final, quien le guste pintar, por ejemplo, si está escuchando y está estudiando, que no solo se conforme con el trabajo que te manden de clase, pintar solo lo que te manden de clase, porque esto no es, quiero decir, esto no va a acabar la universidad, tienes un aprobado y vas a tener luego trabajo. O sea, más lejos de la realidad, o sea, no es así. O sea, tú vas a tener que buscarte la vida por tu lado, o sea, es que da igual aprobar en ese aspecto. Vas a tener que buscar tu camino, entonces trabaja mucho fuera de la escuela, pinta mucho, indaga, preocúpate, sea una persona curiosa y trabaja mucho. Es que la clave, para mí, yo la única clave que he tenido para que humildemente hasta donde he llegado, hasta donde estoy hoy día, que no es mucho, pero a donde estoy, solo me ha llevado trabajar como un cabrón. Ya está. Sí, sí, es que no hay otra, o sea, no hay otra cosa, no hay otra, no conocía a no sé quién, y hice tal, hice cual, me ha llevado a trabajar mucho y creo que también ponerte un poco los pies siempre en la tierra, o sea, como tener las cosas, ser muy realista de la situación que te rodea, dónde vives, en dónde estás ahora mismo, ¿no? Que no se te suban las cosas a la cabeza porque de repente haga un proyecto o dos muy bonito, ahora de repente creas que estás, porque es que el año pasa un año y estás otra vez aquí en el subsuelo, ¿sabes? O sea, como tener muy presente que esta profesión es muy jodida, de que hay que avanzar poco a poco, como te contaba en un principio, que hay que avanzar muy poquito a poco y trabajar mucho, todo el rato, trabajar mucho y ser realista de dónde te encuentras, dónde estás. O sea, y eso, y al principio también, mira, yo lo comparo mucho con muchas profesiones que tú tienes que hacerte un profesional de la profesión, ¿no? O sea, tú eres, por ejemplo, un electricista o eres, no sé, otra profesión. Y tú necesitas aprender ese oficio durante años para tú considerarte ya como un profesional. Hostia, soy un profesional de esto. Vale. Pues si tú, por ejemplo, pintas murales, tú tendrás que hacerte un profesional de eso. O sea, me refiero, tendrás que saber qué tipo de paredes, qué tipo de pintura, qué tipo de mil millones de cosas para tú, a la persona que te contrate, decir, esta persona
te guste el estilo, te guste peor, pintes mejor, pintes tal, tú mínimo tienes que convertirte en un profesional de esa profesión. Entonces, hasta que tú pasas a ser, vamos a llamarlo así, como profesional de esa profesión o medio sabes hacer las cosas, necesitas pasar por un camino de aprendizaje. Entonces, en ese camino de aprendizaje es como yo digo, donde no se te tienen que caer los anillos y donde tienes que currar mucho de una manera muy humilde para aprender esa profesión. No porque aquí como el artista vale todo. Ese artista es romántico, no sé qué, el artisteo. No, tío, tú tienes que primero saber hacer las cosas de manera profesional. Porque sí, hay que dejar de eso a un lado también. Te tienes que hacer Sí, te tienes que hacer como un profesional de eso, saber hacer las cosas. Entonces, cuando sepas hacer las cosas, ya luego exige lo que tengas que tal. Pero antes de, si no sabes hacer las cosas, no empieces exigiendo. Entonces, eso también a la gente que está aprendiendo tiene que como que curtirse, hacer muchos murales, pasar por muchas situaciones, pasar por tal hasta que ya tengas como esa experiencia, y ya entonces puedes empezar a exigir ciertas cosas, ¿no? Pero al principio tienes que currar mucho para aprender, como todo. Pero es que también veo mucho perfil de gente que como, joder, si no ha hecho nada en su vida, va aquí arriba. Y es como, tranquilo, tío, o tía, que esto es una carrera muy larga y que hay que currar mucho. Sobre todo hay que currar mucho. Entonces, como un consejo, pues diría eso. Lo que te he dicho anteriormente y este consejo. A currar a Buenísimo. tope y ya está. No queda de otra. Chambear mucho, así, chambear, le decimos chambear en Chambear, ¿no? chambear. Chambear mucho. Currar. De hecho, no sé con quién estaba hablando, creo que cuando estuve en Barcelona y alguien me escribió de que estoy currando y yo de que, ¿qué? Claro, currando, claro, Sí, claro, claro. sí, como que no, o tengo mucho curro o algo Claro, así, aquí se dice y mucho yo eso. como no entiendo de qué. Aquí se dice mucho eso, sí, currar. Sí, trabajar, trabajar. Sí, 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 trabajar. sí, sí. No, Claro. buenísimo. No, Morfin, muchísimas gracias, Nada, a ti, por por tu supuesto. tiempo y por compartir todo esto y por tener el espacio y la honestidad también o sea, contar un poco tu historia personal y pues nada, a los que nos están escuchando, si te gustó este episodio, asegúrate de compartirlo con alguien más. Y recuerden que tienen un descuento de Pinturas Ocel, ahí les dejamos el descuento. Oye, Y vamos a dejar también en la descripción las redes de Morfin y para que sigan echándole un vistazo a sus futuros proyectos, que eso nos quedó un poco corto en la conversación. Ahí sigan viendo su trabajo y pues nada, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Morfin, de verdad. a vosotros, a todos. Gracias. Nos vemos, chao.